Último que te quiero agregar por aquí es el Nuevo Testamento en Apocalipsis. Sabemos que el Apocalipsis fue escrito por San Juan para el Nuevo Testamento, no fueron cosas del Antiguo Testamento, ya que son cosas del apóstol para el futuro. Por eso se llama revelación, Apocalipsis, o sea, revelaciones sobre la iglesia cristiana. Si te metes a Apocalipsis capítulo 11 hasta el versículo final, que es el 19, dice: entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Pero estamos hablando que ya no es la revelación sino futura, o sea, del cristianismo. Entonces el arca de la alianza aquí se refiere a la nueva arca de la alianza, la Santísima Virgen María. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y pedrisco grande. Lo voy a volver a leer. Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y pedrisco grande. Entonces en el cielo está el arca de la alianza de Dios, su nueva arca, pues el arca de la alianza. ¿Por qué nueva? Porque estamos en el Apocalipsis, en un libro del Nuevo Testamento que fue la revelación de Dios a San Juan sobre el cristianismo católico. Entonces cuando está viendo el templo en el cielo y ve el arca, se está refiriendo ¿a quién? A la Santísima Virgen María. ¿Cómo te lo puedo explicar que correctamente es la Virgen María? La Biblia no estaba escrita antes con versículos ni capítulos, era corrida totalmente. O sea, no estaba dividido más que sí los libros. Estaba Mateo, pero no tenía capítulo 1, ni versículo 20, ni capítulo 2, ni nada. Estaba todo el libro corrido de San Mateo, no se dividía en capítulos ni en versículos. Entonces el Apocalipsis no tenía capítulos, no estaba el capítulo 10, capítulo 11. Ajá. No estaba el capítulo 14, no había capítulo, no, nada más decía Apocalipsis, tampoco había versículos. Entonces cuando leías esta parte, que ahorita conocemos como el capítulo 11, versículo 19, pero que antes no existía el capítulo 11 ni versículo 19, era como un libro completo corrido del Apocalipsis. Llegabas a esta parte que dice: entonces fue abierto en el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y pedrisco grande. Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta arca que está en el cielo, que se vio en el templo de Dios que está en el cielo, es la mujer revestida del sol, es la Virgen María. Esa es el arca del Nuevo Testamento, la que contiene al pan vivo bajado del cielo. Entonces, antes no había división del Apocalipsis 11, 19, o sea, era corrido. Leías este párrafo y inmediatamente leías que está conectado completamente. Entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. ¿Dónde fue vista esa arca de su alianza? En el Nuevo Testamento, en la revelación de San Juan, en el Apocalipsis, para la iglesia de Cristo en el futuro, en su resurrección, con sus apóstoles hasta el fin del mundo, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. ¿Dónde fue vista esa arca? En el templo de Dios en el cielo. Y dice que cuando se apareció esa arca hubo relámpagos y voces y truenos y terremoto y pedrisco grande. Y apareció en el cielo esa gran señal, la mujer revestida del sol. Ajá, entonces en ese templo que se apareció, se dejó ver esa arca de la alianza, apareció la mujer vestida del sol. La Virgen María es la nueva arca de la alianza. Y para comprobar perfectamente que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, te vas a Juan 6, al Evangelio, no a las cartas, porque están las cartas, mira: 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y el Apocalipsis de San Juan. Pero nos vamos a ir a el Evangelio, Juan, capítulo 6 y verso
Aquí está, mira. Yo soy el pan de vida, verso 48 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Los padres vuestros comieron en el desierto el maná y murieron. Acuérdate que el arca de la alianza del Antiguo Testamento de Moisés contenía la vara de Aarón y el maná milagroso que bajó del cielo. He aquí el pan, el que baja del cielo, para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo, el que bajó del cielo. Ese pan vivo que bajó del cielo está dentro ahora de la nueva arca de la alianza, de esa que se vio en Apocalipsis 11:19, e inmediatamente aparece la mujer en el mismo cielo donde apareció esa arca, que es la misma arca, que es la Santísima Virgen María. Entonces, así como el maná, el arca del Antiguo Testamento tenía el maná bajado del cielo, la vara de Aarón y los mandamientos, así la nueva arca de la alianza contiene al pan vivo bajado del cielo, a Jesucristo. En el antiguo arca de la alianza estaba la presencia real de Dios, estaba Dios adentro del arca. Así que adentro de la Virgen María está Dios, que es Jesucristo, y es el pan vivo. Yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo. Entonces encontramos la figura y la prefigura, tipo, bueno, y el antitipo. Encontramos que el arca de la antigua alianza es la sombra de la arca de la nueva alianza, que es la Santísima Virgen María. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Aquí vamos a ver qué dice el señor Juan Strauminger. Dice: el arca de su alianza oculta a los ojos de los mortales en el templo de Jerusalén se manifestará a todos. Capítulo 15, versículo 5, lo cual significa el triunfo final del cordero que fue inmolado y que ahora será el león de Judá. 5:5, y los bienes provenientes de este triunfo, cuya descripción se hará en los capítulos siguientes. Los terribles cuadros que van desfilando ante nuestros ojos son otros tantos motivos de fe, amor y esperanza para los que tienen sus ojos fijos en aquel que está simbolizado en el arca del testamento. Sobre ella veas Ezequiel 41:26 y nota: ella figuraba, dice Filión, el trono del Señor en medio de su pueblo. Su aparición súbita en el momento en que acaba de comenzar el reino eterno de Dios es muy significativa. La alianza está consumada para siempre entre el Rey celestial y su pueblo. Hubo relámpagos, etcétera, como sucede paralelamente al final de los sellos. Capítulo 8, versículo 5, y de las copas. Bueno, esto dice Monseñor el obispo Juan Strauminger, pero en los comentarios católicos de varios santos está clarísimamente la conexión de Apocalipsis 11:19 y el versículo 1, porque antes no existía la división ni capítulos ni nada. La división en capítulos y versículos se hizo para facilitarnos los párrafos. Busca Juan 3:5, por ejemplo, en el Evangelio, sobre el bautismo necesario para la salvación, y ya te vas inmediatamente a encontrarlo. Así no tenías que irte a todo el Evangelio de San Juan y buscar palabra por palabra en donde Jesús había dicho: en verdad os digo que si no naceréis por el bautismo de agua y la gracia del Espíritu Santo, no podréis entrar al reino de los cielos. Sería muy difícil sin capítulos y versículos. Solamente a los bien estudiosos se les haría fácil, porque más o menos sabrían en qué página de todo el Evangelio de San Juan estaría ese versículo. Es eso que Jesús dijo, pero ya con capítulo y versículo pues ya se facilita. Entonces, la Virgen María es el arca de la nueva alianza, donde está el pan vivo bajado del cielo, que es Dios, Jesucristo, la presencia real de Dios dentro de la nueva arca de la alianza, que contiene al mismo Dios, al mismo verbo de Dios, por supuesto, la Santísima Virgen María lo es. Y Apocalipsis 11:19 está conectado con la aparición en el cielo de la mujer, en el capítulo 12, versículo 1 de este capítulo 11, versículo 19, donde también se aparece en el cielo esa arca, que es la misma. La Virgen María y el arca es la misma, están en el cielo. Y ya al final pues buscamos Juan 1:1. En el principio el verbo era, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Él era el verbo, o sea, Jesús, en el principio junto a Dios. Aquí dice en el versículo 1 que Él era Dios, era junto a Dios, y el verbo era Dios. Por Él, por Jesús, o sea, por la voz de Dios, que es Jesús, antes de hacerse bebé, hace 2000 años, antes de hacerse carne. Por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Y sí es cierto, porque Dios hizo a través de su Hijo, de Jesús, todo, con su voz. Génesis, por ejemplo, 1. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Después dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de otras. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Y dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que estaba bien. Después dijo Dios, brote la tierra hierba verde, plantas que den semilla, árboles frutales que produzcan frutos según su especie, cuya semilla estén ellos sobre la tierra, y así fue. Y aquí está la respuesta. Entonces, podemos ver que Dios hizo todo a través de su voz. ¿Quién es su voz? Jesucristo. Exactamente, es Jesús. Después dijo Dios, hagamos. No dijo no dice Moisés, pues tengo entendido fue el que escribió el Génesis. No dijo Moisés cuando escribió el Génesis, y Dios hizo al hombre. No. Después dijo Dios adentro de sí mismo, habló consigo, con su voz, con su espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo habló dentro de sí, de su ser trinitario. Dijo, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Bueno, hagamos, con su voz lo hizo. Exactamente como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3. Por Él todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. ¿Por quién? Por el verbo de Dios, Cristo. Eso es lo último que quería añadir, que Cristo es Dios, y Cristo es el pan vivo bajado del cielo, de Juan 6:50. Aquí el pan, el que baja del cielo para que uno coma de él y no muera. Y el 51, yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Entonces, Él está dentro de María, Él es Dios, y María es el arca de la nueva alianza, que tiene el pan vivo bajado del cielo. Por lo tanto, la conexión que hay entre el Apocalipsis 11, versículo 19, entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza, y hubo relámpagos y voces, truenos y terremoto y pedrisco grande. Y la conexión que hay entre el capítulo 2 y versículo 1, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, es inseparable. No se puede separar la conexión que hay con estos dos, y más porque pues nada más se dividió en capítulos y versículos los libros de la Biblia para facilitarnos la lectura a nosotros. Eso fue todo, pero realmente la continuación de aquí es esta. Entonces, si se dejó ver en el cielo el templo de Dios, y en el templo el arca de su alianza, y hubo relámpagos y pedrisco y voces y truenos y terremoto, y apareció en ese mismo cielo, ahí donde está el arca de la alianza, ahí donde está ese templo donde se apareció el arca, ahí en ese cielo se apareció la mujer vestida del sol. Entonces nos da a entender que ella es el arca de la alianza, que contiene al pan vivo bajado del cielo, que es el verbo de Dios que creó todo lo que hay a nosotros con la voz. Es el Padre con su voz, con su Hijo, creó todo y le dio vida a través de su espíritu a nosotros, a los hombres y a las mujeres y a los animales. Creó pues la vida. Entonces la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuó en la creación. La Santísima Virgen María es el arca de la nueva alianza, y Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo,
Dios hecho carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Y el Verbo se hizo carne y habitó. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros.